Listo, buenas noches a todos. Damos inicio a esta sesión. Doctora Cruzado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos conectados, ¿verdad? Así es, doctora, ya podemos empezar. Ok, buenas noches a todos los presentes. A nombre de la Sociedad Peruana de Radiología, les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia científica mensual, en esta oportunidad con el tema de Body, ¿no? Y en esta ocasión voy a presentar al doctor Tito Navarro. Él es médico radiólogo, jefe del servicio de radiología de la Clínica San Felipe. Realizó la especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Realizó pasantías en neuroradiología y en el área de body en el Mallinckrodt en San Luis, Missouri. Él estará a cargo de la moderación en esta oportunidad, doctor Navarro. Bienvenido, buenas noches. Queda a cargo, doctor. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Agradezco a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación. En esta oportunidad tenemos a dos grandes ponentes que nos van a presentar unas excelentes disertaciones sobre body, especialmente sobre radiología ginecológica. Primero le voy a presentar al doctor Herbert Alberto Vargas, quien es miembro de la Facultad, el Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de Grossman en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, vicepresidente de Imágenes Oncológicas y Estrategia del Departamento de Radiología, miembro de la Junta Estadounidense de Radiología desde el año 2015, miembro de la Junta Estadounidense de Medicina Nuclear desde el año 2014, residencia en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Medicina Nuclear desde el año 2012, y en beca en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Imágenes Oncológicas en el año 2011. También ha sido médico de la Universidad Central de Venezuela de 2022. Él nos va a dar la ponencia sobre ORAT en MRI, para lo cual espero una gran atención de parte de ustedes. Adelante, doctor Herbert Vargas. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Déjenme compartir aquí mi pantalla. Ok, sí ven mi pantalla y ven en modo de presentación, ¿no? Sí lo vemos, doctor. Sí lo vemos. Fantástico, comencemos, sí. Muchísimas gracias por la introducción. En esta sesión vamos a estar hablando un poco de ORATS MRI, el Ovarian Reporting and Data System, específicamente desarrollado para MRI. A manera de introducción, un par de cosas que son bastante importantes antes de comenzar a hablar sobre esto. No se quiere decir que el uso de la resonancia está indicado para todas las lesiones anexiales hoy en día. El uso de la resonancia solo está indicado para las masas que son de etiología indeterminada tras las evaluaciones sonográficas. Todavía hasta el son de hoy, la primera línea de investigación para las masas anexiales es ultrasonido. Solo en esas masas, calculado como un cuarto de ellas, que siguen siendo de etiología indeterminada después de la evaluación sonográfica, es donde se realiza y está indicado el uso de la resonancia. El otro principio importante es que hay dos objetivos primordiales para el ORATS MRI. Uno es lograr el uso uniforme de la terminología y el léxico. Y ya vamos a hablar un poco más de eso en la primera parte de la presentación. Y el otro es desarrollar un sistema de estratificación basado en riesgo. Hablaremos de eso hacia el final de la charla. Lograr establecer un mecanismo de puntaje del 1 al 5 que indiquen la probabilidad de que la lesión que está siendo evaluada sea benigna o sea maligna. Comencemos a hablar sobre el léxico que utilizamos en ORATS MRI. Pareciese bastante simple. En los que hacemos resonancia estamos acostumbrados a la terminología específica de si las cosas son hiperintensas o hipointensas, las morfologías determinadas, etcétera, etcétera. Pero es súper interesante ver
la gran variedad que existe en cómo todos nosotros los radiólogos aplicamos esa terminología de manera distinta. Así que uno de los esfuerzos iniciales cuando se comenzó con el desarrollo de este ORATS MRI fue sentarnos todos, discutir como comunidad y establecer qué nombre le vamos a dar a cada hallazgo específico en la resonancia de lesiones anexiales. Establecer definiciones específicas en cuanto a las características de la resonancia en T1, en T2, en difusión y después del contraste. Aclarar la terminología con respecto a la morfología de las lesiones, multilocular, sólido, qué significa ser sólida. Conversar y establecer la descripción del contenido de las lesiones quísticas, qué significa que sea simple, qué significa que no sea simple. Y establecer una definición específica de qué es lo que constituye en las lesiones ováricas el tejido sólido y tejido no sólido. Ya verán a qué me refiero. Desde el punto de vista didáctico y para aquellos que no tengan mucha experiencia en la evaluación de masas anexiales con resonancia, el órgano de referencia en las secuencias de T2 es el músculo esquelético, en este caso el iliosoas, de manera de que cualquier lesión que tenga una señal igual o menor al iliosoas se considera hipointensa. Una lesión que tenga señal mayor al iliosoas, pero menor que el líquido cefalorraquídeo es isointensa. Y una lesión que tenga una señal igual o mayor al líquido cefalorraquídeo es hiperintensa. Aquí tienen los ejemplos clásicos de un fibroma ovárico del lado izquierdo en la imagen superior, que tiene la típica apariencia hipointensa en todas las secuencias, incluyendo el T2, y las dos imágenes del medio y la de abajo corresponden a una lesión con componente sólido y componente quístico, que correspondería al llamado isointenso, el sólido, e hiperintenso, el líquido, ambas correspondiendo a una lesión adenocarcinomatosa serosa. En cuanto al T1, la definición, el tejido de referencia sigue siendo el músculo iliosoas para establecer la hipointensidad, pero para la definición de isointensidad e hiperintensidad, el tejido de referencia es el tejido graso, por lo general subcutáneo. Cualquier lesión que tenga una señal igual o mayor al tejido graso se considera hiperintensa en el T1. Y aquí tenemos ejemplos, otra vez el fibroma hipointenso, el adenocarcinoma seroso, que es considerado isointenso, y la área hiperintensa de un endometrioma en la imagen inferior. El uso de la difusión en el manejo de lesiones anexiales, al igual que en el resto del cuerpo, el resto de la anatomía, ha tomado bastante auge. La definición específica para establecer qué consideramos en las lesiones anexiales que sea definido por difusión restringida es en cuanto a usando la referencia del tejido, de la señal en el líquido dentro de la vejiga, en la orina o el líquido cefalorraquídeo. De manera de que algo que tenga una señal similar a la vejiga o al líquido cefalorraquídeo no demuestra difusión restringida, y una lesión como la que estamos viendo en la pantalla aquí, que tiene una señal en las imágenes por difusión que sea superior a la de la vejiga o el líquido cefalorraquídeo en las imágenes de B elevado, ¿no? Estas son imágenes de B1000. Es considerado como difusión restringida. El realce, esto es un tópico un poco controversial en cuanto se refiere a su uso y evaluación en las lesiones anexiales. Y controversial me refiero porque hay dos maneras distintas de evaluar el realce en estas lesiones. Una es usando el concepto del realce relativo. Para esto debemos comparar la intensidad de la lesión con la intensidad del miometrio, específicamente en las imágenes obtenidas 30 segundos después de la administración del contraste. Y simplemente de una manera muy subjetiva se determina de que si la lesión no tiene un realce mayor al del miometrio, por definición no hay realce, está negativo para el realce. Nótese de que no estamos hablando, puede que la lesión
tenga algún tipo de acumulación de contraste desde antes de la administración a los 30 segundos después. Pero para ser catalogado para el ORADS como positivo, tiene que haber un realce que sea mayor o igual al tejido de referencia que es el miometrio. La otra manera de evaluar estas lesiones con el uso de contraste es utilizando el realce dinámico y estableciendo las curvas que se se muestran en tiempo por la señal después de la administración del contraste. Al establecer las curvas y de nuevo utilizando el miómetro como tejido de referencia, podemos observar en algunas lesiones que tienen un realce con una curva tipo 1, como se muestra aquí en la pantalla. Eso está definido por un incremento gradual en la señal del tejido sólido sin hombro definido. Otras lesiones demuestran unas curvas tipo 2 con un incremento inicial moderado de la señal relativa al miometrio, seguido por una meseta. Y otras lesiones demuestran una curva tipo 3, en donde hay un incremento inicial pronunciado que es superior a la del miometrio. Ya vamos a evaluar cuáles son las implicaciones de estos distintos tipos de curvas o del realce subjetivo a los 30 segundos. Demos un paso atrás por un momento. Uno de los tópicos que tuvieron más discusión cuando se estaba desarrollando inicialmente el ORADS MRI fue cuál es la definición de una lesión ovárica. Algo tan simple como eso. Había muchísima discrepancia en cómo se define una lesión benigna versus una lesión maligna. Es significativamente patológico. ¿Cómo definimos lesión? Al final se optó por ir por lo simple y lo sencillo, y de acuerdo al ORADS MRI, una lesión es simplemente cualquier parte del ovario que no corresponda a una apariencia fisiológica. Entonces, para poder catalogar algo como lesión, debemos saber cuáles son las estructuras fisiológicas. Las estructuras fisiológicas son el estroma ovárico, que tiene toda mujer en todo ovario, y en mujeres premenopáusicas la presencia de folículos y la presencia de corpus luteum. Así que cualquier estructura dentro del ovario que no corresponda a un ente fisiológico definido en esta lista es considerada como una lesión ovárica a ser catalogada o a ser descrita de acuerdo al resto de la terminología y del léxico. Un quiste ovárico es el componente líquido de la lesión. Puede ser fisiológico o no fisiológico. Los folículos contienen un componente quístico que es fisiológico, por lo tanto no es considerado una lesión. El líquido no fisiológico puede ser simple o líquido no simple. El líquido simple, como líquido en cualquier otra parte del cuerpo, sigue la señal del líquido cefalorraquídeo en toda la secuencia, y el líquido no simple es otro tipo de contenido más complejo, incluyendo contenido hemorrágico, endometriótico, proteináceo y lipídico. La descripción del tejido sólido también es de importancia primordial en la evaluación de las lesiones anexiales y tiene una definición muy específica. Para poder ser catalogado como tejido sólido en una lesión ovárica, debe haber realce, y es aquí donde viene a caber lo que acabamos de discutir en cómo evaluar el realce en una lesión ovárica. Para poder ser catalogado como sólido, tiene que haber realce y tiene que además tener una de las siguientes morfologías: o una proyección, una o varias proyecciones papilares, son las que estamos demostrando en las imágenes con las cabezas rojas. Son bastante peculiares, sobre todo en las imágenes inferiores que ven aquí en la pantalla, y son bastante típicas de los tumores que se catalogan como borderline, los tumores de borde, imagino es la palabra. O debe haber la presencia de nódulos murales, o sea, proyecciones sólidas en la pared de la lesión, o debe haber la presencia de septums irregulares dentro de la lesión, como demostramos aquí. Fíjense que es como que una definición múltiple, ¿no? No solo cualquier lesión que tenga realce clasifica como sólida.
debe haber realce más una de estas morfologías bastante específicas, ¿no? Tejido que no es considerado sólido son paredes que sean lisas y regulares o septos que sean lisos y regulares dentro de la lesión. Fíjense en las imágenes superiores. No importa cuántos septum tenga la lesión, siempre y cuando sean lisos y regulares, no son considerados tejidos sólidos. Y muchas veces se ve como que restos o coágulos o la lesión puede parecer compleja, sobre todo cuando uno la evalúa en la secuencia T2, pero al establecer que no hay realce, decimos de inmediato que ese es tejido no sólido. El ejemplo típico son coágulos o restos de debris que se llaman dentro de estas lesiones. Entonces así llegamos a esta que es la parte más importante de todo el sistema propuesto, que es cómo integramos todas estas características para las cuales estamos estableciendo la terminología y el léxico y cómo a partir de ellas generamos un score del ORADS MRI que nos indique cuál es la probabilidad de que la lesión que está siendo evaluada sea benigna o maligna. Y esta es la propuesta actual y esto es como nos manejamos. Fíjense que en los dos extremos, benigno y maligno, no se genera mucha polémica y de verdad que son la parte más fácil de evaluar. Si no se observa una lesión ovárica o los hallazgos que se observan corresponden a un hallazgo fisiológico, un folículo, un corpus luteum o un quiste hemorrágico en pacientes premenopáusicas, es un ORADS 1. La probabilidad de cáncer es 0, básicamente. En el otro lado del espectro, cuando hay una lesión con tejido sólido, donde hay un realce relativo post-contraste en la imagen de 30 segundos, o si hacemos el análisis de las curvas, hay una curva tipo 3, o si hay hallazgos definitivos con carcinomatosis peritoneal y caking en el aumento, etcétera, etcétera, ahí básicamente no hay duda, es un ORADS 5. La probabilidad de cáncer, bueno, en el documento se indica 95%, pero por lo general cuando uno está en presencia de estos hallazgos es casi que 100% la probabilidad de que haya. El ORADS 2 tampoco ofrece mucha dificultad. Cualquier lesión quística que sea unilocular y que no tenga tejido sólido, sin importar el tipo de líquido dentro de la porción quística, o una lesión quística uni o multilocular con contenido lipídico, estos son los característicos teratomas, mature cystic teratomas en inglés, los teratomas benignos, o una lesión ovárica sólida con señal homogénea hipointensa en T2 y en difusión. Estos son los característicos fibromas. La probabilidad de cáncer es un ORADS 2 y la probabilidad de cáncer ahí es mínima, menos a 1%. Se pone como menos de 1% porque siempre habrá una lesión aquí y allá de que tenga hallazgo inesperado y por eso se determina menos del 1%, pero de verdad la probabilidad es bastante pequeña. Cuando hay una lesión quística multilocular con líquido simple, proteináceo, hemorrágico o endometriótico sin tejido sólido, se considera ORADS 3. Una vez que aumenta la complejidad de la lesión quística, de manera de que es multilocular, se considera que la probabilidad de cáncer es baja todavía, menos de 5%, pero más elevada que las lesiones clásicas donde la probabilidad es menor al 1%. La otra parte que es considerada ORADS 3 y en realidad es una de las únicas grandes diferencias en evaluar el realce con la técnica de las curvas versus con la técnica subjetiva, el enhancer relativo, es que si utilizamos la curva y establecemos de que la lesión tiene una curva de realce tipo 1, la lesión puede ser categorizada como un ORADS MRI 3, que implica que el riesgo de cáncer es menor al 5%. Si la lesión tiene una curva tipo 2 o una curva tipo 3, o si hay realce, pero el realce no es por encima del realce del miometrio,
o si hay un quiste uni o multilocular con contenido lipídico con mucho volumen de tejido sólido. Estas lesiones se le asigna una categoría de ORADS 4. El ORADS 4, como ven por estas definiciones, cubre una gran variedad de apariencias y de hallazgos y por ende demuestran una probabilidad de malignidad aproximadamente del 50%. Este es básicamente el sistema propuesto. Ya ha estado propuesto varios años, su uso está incrementando bastante aquí en Norteamérica y en Europa. Me encantaría escuchar de ustedes después de la charla, a ver si lo están usando ya en el Perú y cómo lo encuentran si lo hacen. Una de las cosas que quería comentar más es las preguntas abiertas que hay en cuanto al sistema. Se ha establecido desde el principio de que esto va a ser un esfuerzo dinámico que va a ser evaluado y reevaluado constantemente, de manera que se pueda refinar y mejorar. Uno de los tópicos sobre los cuales se discute bastante es la necesidad de hacer análisis subjetivo del realce versus hacer el análisis cuantitativo, en parte correspondiendo a las curvas, al uso de las curvas, pero también correspondiendo a la necesidad de poner una área índice y tratar de evaluar cuantitativamente la cantidad de realce y tratar de implicar esa proporción de realce en la probabilidad de cáncer. Es una pregunta abierta por los momentos. Otra de las preguntas abiertas es si se necesita hacer la técnica con contraste para comenzar o si sería posible que la técnica de difusión reemplace al uso del contraste. Por ahora no hay cambios en el ORADS, en el uso del contraste, pero sí quiero llamarles la atención al hecho de que hay varios. Aquí les cito 3 de las publicaciones recientes sobre el tema, pero hay más de 3 que parecen indicar de que sí puede que la difusión sirva como una técnica que pueda reemplazar al uso del contraste en muchas situaciones para establecer el rango. Y culmino por hablar un poco más sobre específicamente estas lesiones a las cuales se les asigna un score de 4. Como dije al principio, los scores extremos son fáciles de interpretar. 1, no hay cáncer. Score 5, hay cáncer. El score 2 y 3 son relativamente fáciles y relativamente buena noticia, porque con el 2 estamos hablando de una probabilidad menor al 1% de cáncer. Con el 3 estamos elevando un poco, pero todavía estamos hablando de 5%. En realidad, el score o la categoría que está dando bastante que hablar es este ORADS 4. Se dice y se ha mostrado que aproximadamente el 50% de las lesiones ORADS 4 son malignas, el 50% son benignas, pero la realidad es que dependiendo de la población que se estudie, dependiendo del estudio, la variación es inmensa. Puede ser entre el 5% y el 90%. Uno de los pensamientos en cuanto a cómo lidiar con este problema es si habrá alguna forma de subcategorizar las lesiones ORADS 4 y hacer al estilo como hacen en mama con el BI-RADS, y establecer algo como 4A, 4B, 4C, etcétera, etcétera. Y si hay data que está siendo generada, hay un estudio del grupo de nosotros que está ahorita en PRESS, donde hay una propuesta de decir que puede que dependiendo del tipo de tejido, si hay proyecciones papilares, si hay presencia de hiperseñal en la T2 o en la difusión, y dependiendo también del tamaño de la lesión, posiblemente aquí haya algún espacio para introducir también el uso combinado de la serología con el CA125 y tratar de, en base a estas categorías específicas, establecer algo como que, bueno, ORADS 4 con bajo riesgo, ORADS 4 con riesgo intermedio, ORADS 4 con alto riesgo, de manera de poder mejor guiar, porque últimamente el propósito de este sistema es ayudar a guiar el manejo del paciente
y sí, por los momentos con las lesiones ORAS 4 se prestan bastante a dificultad en tomar decisiones de manejo del paciente cuando en realidad no se sabe con certeza cuál es el riesgo de estas lesiones. Con eso culmino, les doy las gracias por escucharme y abierto a tomar preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Heber Vargas por su excelente ponencia. Si tuviera alguna pregunta del público. Yo acá tenía una pregunta, doctor Heber. ¿Qué cantidad de pacientes que ya evalúan primero con ecografía y, bueno, en América del Norte le hacen seguramente el ORRAS ecográfico, pasan para hacer evaluación por ORRAS por resonancia magnética? Sí, es entre el 20 al 25% en general. Yo creo que el concepto aceptado es que ese número va a variar un poco de sitio en sitio, de centro en centro, dependiendo también de la habilidad y la experiencia de la persona haciendo la sonografía. Hay las personas muy experimentadas, habrán menos lesiones indeterminadas que necesiten resonancia, y lo converso también, si hay poca experiencia con la sonografía, más masas se refieren a resonancia, pero en general entre 20 a 25%. Muy bien, otra pregunta es que no tiene nada que ver el tamaño de las lesiones, que bastante lo utilizan en el ORRAS ecográfico, ¿no? Acá veo que no han mencionado prácticamente nada con respecto al tamaño de las lesiones. Sí, excelente pregunta, excelente punto. En el sistema como existe ahorita, no varía en nada el tamaño de la lesión. Una de las propuestas es, como estaba mencionando aquí al final, de repente usar el tamaño. De verdad que para las lesiones con bajo riesgo de cáncer no importa el tamaño. Si es pequeño, si es grande, si demuestra que es un teratoma quístico, no importa. Pero puede que, y esa es parte de la propuesta para estas lesiones que clasifican como ORAS 4, MRI, de que se use entonces el tamaño para subcategorizar, o como uno de los criterios para subcategorizar. La dificultad está en cuál va a ser el umbral, ¿no? Para decir categoría bajo grado versus categoría alto riesgo, cuál debería ser ese número clave. Y sí hay data que se está empezando a manejar, pero es un poco prematuro para poder establecer un número específico. Muy bien, hay una pregunta del público. Me refieren si existe diferencia en el valor predictivo positivo del ORRAS 4 entre mujeres pre- y posmenopáusicas. Sí, buen punto. En este estudio que mencioné por encima superficialmente, no quise ahondar mucho a propósito, sí encontramos diferencia, y en contrario a lo que la intuición podría decirnos, mayor riesgo fue observado en las pacientes menores que en las pacientes mayores. Yo creo la interpretación de nosotros en ese sentido fue que las pacientes mayores posmenopáusicas tienden a presentarse con ORAS 5, ¿no? Lesiones que son características y apariencias que no duraría uno nunca, ¿no? Estas lesiones que entran dentro de la categoría 4 tienden a ser las más indeterminadas, y entonces cuando estamos lidiando con esa categoría en específico, la edad menor, la elevación del CA125 y el tipo de tejido sólido dentro de la lesión son las cosas que aumentan el riesgo de malignidad. Muy bien, acá hay una pregunta también del público. Me refiere que con respecto al ORRAS clasificación 2, ¿tendríamos que brindar adicionalmente posibles patologías como el fibroma o teratoma, o no es adecuado? Sí, no, si ven, y lo voy a poner aquí de nuevo rapidito, las descripciones que están bajo el ORAS 2 son básicamente las descripciones del fibroma. Si lo ven aquí, este quiste unilocular con contenido lipídico es básicamente los teratomas.
y estas lesiones con señal hipointensa T2 y difusión son básicamente los fibromas. Así que confirmado definitivamente, esas lesiones típicas son clasificadas como ORATS 2. Y una última pregunta, con respecto al protocolo para evaluación de ovario en resonancia, ¿es un protocolo específico o a diferencia de, por ejemplo, una evaluación de útero? ¿No? ¿Hay un tipo de variación de protocolo que utilizan? Sí, es un protocolo más general. No hay necesidad de obtener imágenes oblicuas como las que usamos en la evaluación del útero, si es para el cervix o si es para el endometrio. Es solo imágenes axiales predominantemente y para colocalización, sagitales y coronales. Pero lo importante es tener la T1, T2, el contraste y la difusión, básicamente. Y para el contraste, bueno, la opción de hacerla con el DAC relativo o con las curvas, depende uno de la máquina que se tenga acceso, que tenga una resolución temporal de por lo menos 10 a 15 segundos para poder obtener el uso de las curvas, y dos, que se tenga acceso al software de post-processing para poder adquirir y poder demostrar las curvas, ¿no? Los centros que no usan las curvas primordialmente es porque no tienen fácil acceso a obtenerlas. Si tú tienes que salir de la consola o no tienes en tu pack la habilidad de generar las curvas, logísticamente no se presta para su uso. Pero el protocolo es bastante sencillo en ese respecto. Muy bien, nuevamente le agradecemos su brillante ponencia y la gran respuesta que ha dado a todas las preguntas del público. Excelente, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Su micrófono, doctor Navarro, su Navarro, no está micrófono está activado. apagado. Ya, disculpe. Perdón, se había apagado mi audio. Les presento ahora al doctor William Méndez, que nos va a dar la siguiente disertación, quien ha sido médico, estudió pregrado en la Universidad de San Marcos, hizo la especialidad de radiología en el Hospital Daniel Alcides Carrión por la Universidad de San Marcos. Posteriormente hizo pasantías en radiología de tórax abdomen en el Hospital Clínico Universidad Católica de Chile y neuroradiología en Hospital Clínico también Universidad Católica de Chile. Es docente, profesor de pregrado de curso de diagnóstico por imágenes en la Universidad de San Martín de Porres. El doctor William Méndez trabaja actualmente en la clínica angloamericana y nos va a dar la ponencia IETA International Endometrial Tumor Analysis, para lo cual espero su gran atención. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Muy bien. doctor Williams. En esta oportunidad vamos a hablar del IETA, que es el análisis internacional de los tumores endometriales. Y todo parte de acá, desde una publicación que hicieron el año 2009, a partir de un consenso, ¿no? Un grupo que se formó en el Congreso Mundial de Ecografía el año 2008, y se pretende o se tiene como objetivo acordar términos y definiciones para describir los hallazgos de ultrasonido en cavidad uterina y desarrollar de esta manera recomendaciones para un estudio estandarizado. El consenso IETA es una declaración sobre términos, definiciones y medidas que se pueden usar para describir las características ecográficas del endometrio y la cavidad uterina en la ecografía de escala de grises, en imágenes en flujo de color Doppler y en histerosonografía. Para ese tiempo se desconocía la relación entre las características de la ecografía y la presencia o ausencia de patología. Sin embargo, los términos y definiciones de IETA van a formar base para los estudios prospectivos y predecir el riesgo de diferentes patologías, ¿no? Entre ellas, lo más importante que es el cáncer de endometrio. Entonces, los objetivos son conocer la terminología
y definiciones establecidos por IETA, reconocer las estructuras en ecografía y describir usando el consenso IETA. Y estos son todos los parámetros que uno puede valorar en ecografía en escala de grises y en histerosonografía, ¿no? Como pueden ver, no solamente basta con establecer el grosor del endometrio y el aspecto, sino que podemos tener varias categorías y dentro de ellas subcategorías, tanto en ecografía en escala de grises, en ecografía con la evaluación Doppler y en la histerosonografía. Eso lo vamos a detallar punto por punto. Entonces, la mejor técnica para la evaluación ecográfica o la vía ideal va a ser siempre la transvaginal. La insonación debe ser en ángulo perpendicular a la línea endometrial y el momento para realizar preferiblemente debe ser en fase proliferativa temprana. Esto es del 4º al 6º día del ciclo. En la posmenopausia y en mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, entre el 5º al 10º día después de la última toma de la progestina, y el inicio de la ecografía es reconociendo la vejiga y el cuello uterino. La evaluación debe ser completa, de forma transversal, de cuerno a cuerno, ¿no? Y en la evaluación sagital debe tomarse el cuello y el fondo uterino. Una vez ubicado el cuello y el fondo uterino, esta debe ser maximizada para definir mejor las características de la línea endometrial. Estas imágenes que pueden ver ustedes son las diferentes características o los diferentes estados del endometrio, tanto en fase menstrual, en fase proliferativa y en fase secretora, ¿no? En fase menstrual es una línea delgada, hiperecogénica, a veces puede existir un poco de contenido líquido. En la fase proliferativa, casi periovulatoria, el clásico signo en morfología trilaminar, y en la fase secretora vemos un endometrio totalmente hiperecogénico, ¿no? Con adecuada interfase entre las líneas del endometrio con el miometrio. Aquí tenemos una comparativa de la fase menstrual, donde el endometrio alcanza un grosor variable entre 2 a 4 milímetros. Puede existir, como les dije, un escaso contenido al interior, y en la fase proliferativa temprana, un endometrio un poco más grueso, entre 5 a 7 milímetros, y es un aspecto levemente hiperecogénico. Entonces, para IETA tenemos mediciones cuantitativas y cualitativas. Dentro de la evaluación cuantitativa, como podemos ver en la imagen, se debe de tomar la línea endometrial en forma sagital y se debe de estimar el ancho mayor, ¿no? Si encontramos lesiones dentro de la cavidad endometrial, esta medición debe incluir a las lesiones intracavitarias. En el caso de que exista contenido líquido espontáneo dentro de la cavidad, se debe de medir las 2 hojas endometriales y el grosor va a estar determinado por la suma de ellos. Y cuando no sea posible valorar la línea endometrial, se recomienda como reportar como no medible. En la evaluación cualitativa se debe de incluir la evaluación de la ecogenicidad del endometrio, la valoración de la línea medio endometrial y la valoración de la interfase entre el endometrio y el miometrio. Aquí tenemos las diferentes presentaciones del endometrio. Tenemos endometrio hipoecogénico, isoecogénico e hiperecogénico respecto a la pared endometrial, ¿no? Y aquí podemos ver la línea medio endometrial, que está bien definida, sobre un fondo de un endometrio homogéneo. Entonces, un endometrio se describe como uniforme cuando es homogéneo y las capas
tanto la capa anterior como la capa posterior de las líneas endometriales son simétricas. Tenemos entonces endometros hiperecogénicos, isoecogénicos e hipoecogénicos, ¿no? Entonces, como les comentaba, las características para una ecogenicidad uniforme son estas: hiperecogénicas, isoecogénicas e hipoecogénicas. En la ecogenicidad no uniforme puede ser heterogénea, ¿no? Como estamos viendo, que las capas sean asimétricas, tanto la línea anterior como posterior, una de ellas puede ser de mayor espesor que otra, y que tenga un componente quístico en su interior. Dentro de la valoración homogénea, estas capas, este endometrio de fondo homogéneo puede contener áreas quísticas regulares, como estamos viendo acá, o áreas quísticas irregulares. Sobre un endometrio de fondo heterogéneo, también se pueden presentar las mismas características, que posea quistes regulares o quistes de forma irregular. Y también podemos tener la subcategoría de endometrio heterogéneo sin componente quístico en su interior. La línea endometrial entonces se define de tres maneras: que sea totalmente lineal, bien definida, central; que no sea lineal, que sea curvilínea; que sea una línea irregular o interrumpida; o que esta línea endometrial no sea definida, ¿no?, por una patología dentro de la cavidad uterina. Otro componente es el borde brillante. El borde brillante es el eco formado por la interfase entre una lesión intracavitaria y el endometrio. Aquí tenemos la cavidad endometrial, este es el borde brillante, y tenemos una lesión dentro de la cavidad uterina que ocupa toda la cavidad de forma difusa. Aquí tenemos la línea endometrial y una lesión focalizada sobre la cavidad uterina. Estamos viendo acá. Este es el contorno del borde brillante. Y aquí también tenemos, ¿no?, una lesión difusa y una lesión focal sobre la cavidad uterina. Otra característica es la unión entre el endometrio y el miometrio, ¿no? Esta es la interfase que debe separar estas estructuras. Dicen de que la unión debe ser regular, donde se define adecuadamente esta interfase, tanto en un endometrio hiperecogénico, hipoecogénico, que la unión endometrio-miometrio sea irregular, ¿no?, como lo estamos viendo acá. Esta interfase totalmente alterada, ¿no?, o que la interfase se haya interrumpido por una lesión intracavitaria, ¿no? Estamos viendo acá estas formas de presentación de una lesión intracavitaria que deforman e interrumpen la línea endometrial. Pueden existir dentro de la cavidad componente fibroso, que son sinequias, que son tejido que cruza la línea endometrial, deformándola y haciéndola más dificultosa al momento de hacer, por ejemplo, una histerosonografía. Dentro de la evaluación cualitativa también debemos valorar si existe fluido dentro de la cavidad, ¿no? Si este fluido es totalmente anecoico, o que tenga bajo nivel de ecogenicidad, un fluido ligeramente denso, ¿no?, con aspecto de vidrio esmerilado, o que la ecogenicidad de este fluido sea mixta, ¿no? Como se puede ver acá, esto puede corresponder con coágulos. Y en la evaluación Doppler, medimos la escala y la característica de la vascularización. En la escala del Doppler
se va a usar la misma escala establecida por el grupo IOTA. Los parámetros para medir la vascularización dentro de la cavidad dicen de que debe incluir tanto el endometrio como porción de miometrio circundante. La frecuencia de ultrasonido debe ser al menos 5 MHz y el PRF debe estar comprendido entre el 0,3 y 0,9. En promedio es del 0,6 a 0,7. Tener un filtro de pared de 30 a 50 Hz y la ganancia de Doppler potencia se debe reducir hasta que desaparezcan los artefactos de color. Podemos acá ver entonces, según la escala de color establecido por IOTA, hay una valoración de 1 a 4, ¿no? Donde 1 significa que no hay vascularización, 2, escasa vascularización, moderada, y 4 corresponde con abundante vascularización. Y la otra característica en Doppler es la distribución de la vascularización, la característica de ese vaso. Si es un vaso que es dominante, sin ramificaciones, un solo vaso con ramificaciones o múltiples vasos de un mismo origen hacia la lesión, ¿no? También tenemos esta variedad de vasos múltiples con múltiples focos de origen del miometrio. Otra característica puede ser de que en la característica de esa vascularización, que los vasos sean dispersos o que tengan un componente tipo circular, ¿no? Acá estamos viendo vaso único. Acá tenemos un vaso dominante con escasas ramificaciones, múltiples vasos que se originan desde un mismo foco. Acá tenemos vasos dispersos solamente en la cavidad y un ejemplo de una vascularización al color Doppler de tipo circular. Entonces, en resumen, tenemos esto, ¿no? Que en cuanto a la valoración de reporte, vamos a tener el grosor del endometrio, el aspecto, sea uniforme, no uniforme, y dentro de ellos tenemos todas estas categorías. La línea media endometrial, que sea lineal, que no sea lineal, que sea irregular o que no sea definida, el borde brillante, la interfase entre el endometrio y el miometrio, la presencia o no de sinequias y la posibilidad de encontrar líquido en cavidad. Si encontramos líquido en cavidad, es importante también mencionar qué cantidad, mejor dicho, el espesor de ese contenido líquido y la característica de ese líquido, ¿no? Si es totalmente anecoico, si es un contenido en vidrio esmerilado o si tiene una ecogenicidad mixta. Y en la evaluación Doppler tenemos el score, ¿no? De 1 a 4 y el patrón de vascularización, ¿no? Donde no hay vasos vistos, hay un simple vaso, múltiples vasos de un solo foco o de múltiples focos de origen, vasos aislados o un flujo circular. Como pueden ver en la valoración del endometrio hay muchas categorías y dentro de ello hay también subcategorías que se hace un poco más complejo esta evaluación y por lo tanto el reporte, ¿no? Y para la histerosonografía, ¿no? Puede ser mediante instilación de contenido líquido dentro de cavidad o se puede hacer también cuando hay un líquido de forma espontánea, un líquido espontáneo en su interior. Se valoran en cuanto a los contornos del endometrio, las características si son lisos, si tienen pliegues, o si esos pliegues son mucho más profundos y que conforman un aspecto polipoide, ¿no? Y que el endometrio si tiene un contorno irregular, ¿no? Si estas lesiones intracavitarias también, según su tamaño y su base de implantación en el endometrio, si esta base es menor al 25% de la superficie endometrial, se va a determinar como localizada, o si es mayor al 25%,
esta lesión va a ser determinada como extendida. Y si es una lesión localizada, puede ser pediculada o sésil, ¿no? Cuando el cuello es corto y la lesión es mayor que esta longitud, y sésil cuando sucede lo contrario, ¿no? Cuando tiene una base amplia y la dimensión máxima de la lesión es mucho menor a la base. En el caso de que se encuentren lesiones intracavitarias, para las lesiones intracavitarias, cuantificar o caracterizar si la superficie de estas lesiones son regulares, ¿no? Puede ser plana o puede ser ondulada, o si otro tipo de lesión, que los contornos sean irregulares, ¿no? Como estamos viendo acá, una lesión en cavidad de contornos irregulares con contenido líquido al interior. Y para las lesiones intracavitarias de origen, que se originan del miometro, va a seguir la clasificación FIGO, ¿no? Donde representan a los miomas mucosos en grado 0, donde totalmente esta lesión está dentro de la cavidad, un grado 1, donde más del 50% de la lesión ocupa la cavidad, y un grado 2, donde la lesión esté más contenido en el miometro. La presencia de lesiones intracavitarias, como le dije, ¿no? También se puede ver sinequias, y estas van a dificultar el proceso de histerosonografía, ¿no? Como le dije, son presencia de tejido que cruza el endometrio de lado a lado, puede ser único, puede ser múltiple o puede tener un aspecto loculado. Entonces, para el reporte del endometrio en histerosonografía, en resumen se va a tener esto, ¿no? Que en el endometrio se van a sumar las dos capas, ¿no? Y en el caso de que el endometrio, esas capas sean asimétricas, se van a sumar los mayores espesores, ¿no? Tanto de pared anterior como pared posterior. Los contornos del endometrio son importantes, si son lisos, si tienen pliegues, tienen aspecto polipoide, o si tienen aspecto irregular, ¿no? Si existe una lesión intracavitaria, ¿no? Ver la lesión del endometrio, si es extendida, según su extensión, si es localizada, si es extendida, el tipo, si es peduculada o sésil, la ecogenicidad, si es uniforme o no uniforme. Esto es también parecido a las características a las subcategorías que se comentaron en la ecografía convencional, ¿no? Y los contornos de las lesiones intracavitarias, si son regulares o irregulares, ¿no? Y si la lesión se origina del miometrio, también valorar la ecogenicidad, si es uniforme, no uniforme, el grado, ¿no? Si es un grado 0, si está totalmente dentro de la cavidad, grado 1 y 2, grado 1 si esta lesión más del 50% está dentro de la cavidad, o si un grado 2 si menos del 50% está lesión dentro de la cavidad. Y para las lesiones intracavitarias es importante también tomar las 3 medidas, ¿no? Para estudios comparativos. Y la evaluación Doppler también es la misma, ¿no? El score del 1 a 4, donde 1 es ausencia de flujo y 4 es para abundante flujo. El patrón de vascularización también se repite, es lo mismo. Si no hay vaso, si hay un único vaso dominante, si tiene ramificaciones o si no las tiene, ¿no? Y si son múltiples vasos, si son de un origen focal o un origen multifocal. Si hay vasos dispersos al interior o tienen un flujo de tipo circular. Bastante parecido a lo que se comentó en la primera parte. Entonces, dentro de las conclusiones, se tiene que la estandarización de la terminología permitirá comparaciones entre futuros estudios sobre el endometrio y facilitará los estudios multicéntricos, ¿no? El grosor endometrial es ciertamente importante como un predictor de patología, pero la morfología endometrial puede resultar tan útil
una vez que podamos estar seguros de que los investigadores estén mirando las mismas estructuras y evaluando las mismas características morfológicas, ¿no? Y los estudios futuros determinarán qué características son relevantes para la predicción de patología intrauterina, tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Mejor dicho, ¿no? El consenso IETA establece los parámetros de qué es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Hasta ese momento hay diferentes reportes, muchas patologías se pueden reportar de diferente manera, ¿no? Pero para uniformizar ese lenguaje es el sentido del consenso IETA, ¿no? Tener criterios homogéneos y en base a eso hacer estudios prospectivos y con esos estudios prospectivos ya poder valorar valores predictivos o poder tener relaciones entre tales hallazgos con tal tipo de patología, ¿no? Y sobre todo el valor predictivo para el carcinoma de endometrio. Es por eso que en el año 2017, por ejemplo, acá hay un estudio en mujeres con sangrado posmenopáusico y con espesor mayor de 4,5 milímetros, ¿no? Que sigue la terminología IETA. En este caso, lo que se hace es estimar el acuerdo intraevaluador y entre evaluadores, ¿no? Y la confiabilidad respecto a la descripción de imágenes del endometrio, ¿no? Usando el lenguaje IETA. Dentro del método se tuvo que 4 evaluadores expertos y 4 no expertos evaluaron videos de ecografías transvaginales de 99 mujeres, ¿no? Con sangrado posmenopáusico y grosor ecográfico mayor de 4,5 milímetros. Y las variables que se valoraron fueron la ecogenicidad, la línea endometrial, el borde brillante, la interfase, el puntaje de color, el patrón vascular, y dentro del patrón vascular los vasos ramificados o vasos aislados, ¿no? Al interior. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Se vio que la diferencia entre los evaluadores en la prevalencia de la mayoría de las variables fue sustancial, ¿no? Muchos no coincidían, sobre todo en aquellas categorías que tenían muchas subcategorías. Para las variables binarias, o sea, la presencia y ausencia sí se encontró una buena concordancia, y para las variables con más de 2 categorías, el acuerdo específico para los evaluadores expertos y no expertos fue mejor la línea media endometrial, la interfase entre endometrio y biometrio, y el patrón endometrial de 3 capas, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Como hay muchas subcategorías, ese es el problema de IETA hasta el momento. Tiene muchas subcategorías y son muy difíciles de reproducirlas, ¿no? Entre diferentes observadores. Entonces, el acuerdo entre evaluadores e intraevaluadores y la confiabilidad a usar la terminología IETA fueron limitados, ¿no? Esto puede tener implicaciones al evaluar la asociación entre una característica geográfica particular y un diagnóstico histológico específico, ¿no? Porque la falta de reproducibilidad reduce la confiabilidad de la asociación entre una característica y el resultado. Entonces, los estudios a futuro deberían investigar si el uso de menos categorías de variables, o ofrecer capacitación con práctica podría mejorar el acuerdo y la confiabilidad, ¿no? Este es otro estudio, ¿no? Donde evalúan según el lenguaje IETA. Es un estudio multicéntrico en mujeres con sangrado uterino anormal antes y después de la menopausia, ¿no? Aquí la ecografía sin contraste, como la ecografía como la histerosonografía, se comparó con la histología, ¿no? Las características ecográficas típicas del cáncer de endometrio, los pólipos y la hiperplasia y la atrofia se describen utilizando la terminología IETA y la detección de algunas características. En este caso, la detección de algunas características de IETA fáciles de evaluar, o sea, los parámetros
que mejor concordancia tienen son el grosor endometral, el patrón de 3 capas y la línea media, ¿no? Sí, se vio que pacientes con grosor endometral de menos de 3 milímetros, el patrón trilaminar y la línea media endometral y el vaso único hace que el cáncer del endometrio sea poco probable, ¿no? Y acá hay otro estudio de características ecográficas de patología en mujeres sin sangrado uterino anormal, ¿no? También algo parecido, se establece que los cánceres de endometrio en mujeres asintomáticas parecían menos vascularizados y se asociaron con un endometrio más delgado de lo esperado, ¿no? Mujeres o sea, se podía encontrar en mujeres asintomáticas, premenopáusicas o posmenopáusicas, cáncer de endometrio según, con un espesor mucho más delgado que aquellas mujeres que tienen cáncer de endometrio y que sean sintomáticas, ¿no? Con hemorragia vía vaginal. Bueno, esa es toda la presentación que les quise preparar para esta fecha. Muy bien, agradecemos al doctor William Méndez por su gran disertación sobre esta terminología YETA, ¿no? Que utiliza bastantes características de las lesiones endometriales en ecografía. ¿Alguna pregunta del público? También lo pueden escribir en el chat para indicarle al doctor. Bueno, doctor, yo tenía una pregunta, bueno, en general, de acuerdo a las características que usted ya describió, ¿cuáles serían las características principales que tenemos que ver para cáncer de endometrio, ¿no? Que es, creo que lo que más uno quisiera descartar, ¿no? Con respecto Claro, sí. Las características principales, al final los estudios prospectivos que se hicieron decantan en el espesor del endometrio, ¿no? En mujeres premenopáusicas mayores de 16 milímetros, en mujeres posmenopáusicas hasta 5 milímetros, ¿no? La interfase, eso es una variable que sí fue bastante confiable, ¿no? Y para relacionar con el cáncer de endometrio, la ausencia de la línea media endometrial, ¿no? Y el patrón heterogéneo, ¿no? Dentro de la cogenicidad, como hay muchas subcategorías, no encontraron mucho acuerdo, ¿no? Para determinar valores predictivos y relacionar con un tipo de patología. y con respecto al Doppler, Claro, con respecto al Doppler también es importante la vascularización, ¿no? Vascularización por encima del grado 2, de un moderado a un abundante, a un abundante componente vascular interno también sí, está muy relacionado con una patología maligna, ¿no? muy bien, otra pregunta, en la descripción con las características YETA, ¿uno puede recomendar pedir resonancia en el estudio? Cuando uno termina la ecografía, dentro de las conclusiones, ¿uno puede recomendar si se pide resonancia en alguna oportunidad? En los ¿O en casos qué en que momento, en sea todo caso? difícil, perdón, en los ¿O en qué casos en que momento? sea, Sí, sí nomás, sí ¿perdón? nomás. Ok, en los casos en que sea difícil la evaluación de la línea endometrial, ¿no? Por eso colocan, ¿no? Si la línea endometrial no es definida, se debe reportar como no, si no se logra identificar la línea endometrial, se debe reportar como no visualizada, ¿no? O no estimada. En esos casos, sí podría el paciente pasar a una resonancia magnética o que la paciente tenga, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos o que sufra de una severa fibromatosis uterina y esos son pacientes candidatos para resonancia magnética. No lo comentan, o sea, esto es exclusivamente
son estudios exclusivamente para ecografía, son estudios exclusivamente hechos mediante ecografía, pero no hay esas recomendaciones, ¿no? Uno ya desprende el siguiente método por las limitaciones que pueda uno encontrar dentro de la evaluación. Muy bien, ¿alguna pregunta del público? Y una pregunta, ¿uno recomienda alguna conducta a seguir tipo, bueno, ya estaría llevándome a la parte de la sospecha de cáncer, ¿no? Porque muchos, a veces con la ecografía, a veces ya el ginecólogo creo de frente le indica o le realiza una biopsia, ¿no? Una biopsia endometrial, ¿no? Un degrado, ¿no? Bueno, ¿se concluye con lo que uno describe o es que uno también lo indica ahí en la ecografía? ¿O esto ya se hace la evaluación con el mismo especialista? No hay esas recomendaciones, no solamente hablan se establecen las variables, las características de esas variables, pero ya el paso siguiente, ¿no? Como el grado biópsico ya es conducta del médico tratante, ¿no? Claro, claro. Uno lo podría tal vez recomendar, ¿no? Pero, y también es importante, ¿no? Cuando encontramos endometrios heterogéneos con alta vascularización y de repente en mujeres posmenopáusicas mayores a, por ejemplo, 10 milímetros, ¿no? Y con síntomas de sangrado vía vaginal, la posibilidad de cáncer endometrio es bastante alta, ¿no? Y ya prácticamente el siguiente paso es el de grado biópsico, ¿no? Ya en raras ocasiones he visto trabajos en que complementen a un siguiente paso para una resonancia magnética, ¿no? Salvo las limitaciones que se comentaron hace un momento. A ver, acá tengo una pregunta. Refieren que ¿con qué criterios ecográficos, según Dieta, podemos concluir en el informe de lesión con alto o bajo riesgo de malignidad? ¿No? Algo creo que ya más o menos creo que lo respondiste, me parece, ¿no? Sí, más o menos se comentó algo muy similar. Es que todavía Dieta no evalúa riesgo de malignidad. No, solamente está estableciendo las características de qué es lo que se tiene que buscar en la evaluación del endometrio, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Y a partir de eso ya empiezan los estudios prospectivos, ¿no? Y estudios prospectivos que identifiquen variables y que tengan correlación con un tipo de patología, y ahí, ya, de allí en adelante ya se podrían establecer valores predictivos para uno u otro tipo de patología, ¿no? Pero generalmente todo va hacia la posibilidad de cáncer endometrial, ¿no? Acá hay una pregunta del público que refiere ¿cómo diferenciar sangrado uterino de restos embrionarios en ecografía? En paciente en edad fértil, bueno, en paciente en edad fértil todas mediante, es una diferenciación clínica, ¿no? Claro, me imagino que debe ser un contexto de un paciente Claro, puede ser post un degrado, una post mujer un aborto, ¿no? que Puede ser tenga un un caso problema. clínico. Claro, eso es más manejo clínico y analítico, viendo los antecedentes, ¿no? Si tienen una beta positiva y está con sangrado uterino, eso puede ser restos embrionarios y ver las características, ¿no? Si el endometrio es heterogéneo, ¿no?
y si tiene un cuello entreabierto, ¿no? Todas las características de un aborto no incompleto. Claro, hay que ver que el contexto también, ¿no? Todo el contexto clínico, todo eso, ¿no? Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Agradecemos al doctor William Méndez por su gran ponencia y sus excelentes respuestas. Bueno, doy pase a la doctora Cruzado. Creo que terminamos con las sesiones. Listo, doctor. Buenas noches a todos. La doctora Cruzado tuvo una emergencia, se tuvo que retirar, pero damos por Bien. concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, cerramos sesión. Buenas noches.